Buenos días, iglesia. Espero que en esta mañana pues esté siendo usted bendecido, que sea usted fortalecido en todos los aspectos en su vida. Y quiero en esta mañana que continuemos en el tema de empoderados en la visión. Y en esta mañana vamos a comenzar ¿qué es la visión? Con el tema ¿qué es la visión?, que es el punto que vamos a continuar tratando. Y en esta mañana es muy interesante, pues como hicimos la introducción, es muy importante que todos nosotros estemos empoderados en una visión de lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque de ahí depende mucho de nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestra disciplina, el punto fijo que tenemos para llegar en nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros pues tengamos una visión muy clara, ¿no? Entonces, para ir comprendiendo qué es la visión, que es el punto que vamos a abrir. Bueno, en primer lugar, nuestro mundo, la sociedad, está lleno de gente que está muy ocupada, pero sin hacer nada en forma efectiva y sin estar satisfechos con nada. Entonces la gente está muy insatisfecha aún con sus propias vidas. Está insatisfecha de las cosas que hace, está insatisfecha de los resultados que obtiene. Se levantan en la mañana, se van a trabajar, se desgastan todo el día, regresan a la casa. A veces solamente tienen un poco de tiempo para la familia y hay veces que no lo tienen tiempo extra. Y así va pasando el tiempo y no miran absolutamente nada que pueda llenar sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen un plan, un diseño de Dios, un diseño divino para sus vidas, que es quien suple todo el vacío que se genera, que a veces nos lleva a nosotros pues a estar desesperados, y de repente nos damos nosotros cuenta que hacemos muchas cosas, invertimos mucho tiempo, nos desgastamos nuestra energía y terminamos en casi nada. Entonces esto es algo muy interesante. Por eso es algo que nosotros necesitamos comprender, qué es la visión, precisamente por causa de esto. Entonces, por consecuencia, las personas, ellos pasan sus vidas haciendo mucho movimiento, pero sin avanzar a ningún lado. Y eso es lo que pasa, hacemos mucho movimiento, muchos planes, nos movemos, hacemos, nos desgastamos, nos cansamos, muchos hasta llegamos a enfermarnos y no hacemos nada al final de cuentas. Hay muy poco rendimiento. Entonces, por eso es que aquí se vuelve entonces muy importante qué es la visión. Entonces, ¿a dónde va usted en la vida? Vamos preguntando, ¿a dónde va usted en la vida? ¿A dónde vas en la vida? ¿A dónde quieres llegar en la vida? ¿Qué resultado quieres tener? Y sobre todo, estoy hablando como cristianos, que estoy hablando como hombres y mujeres de Dios, que de repente se vuelve una rutina aún nuestra vida cristiana, y deberíamos de preguntarnos, pues, ¿a dónde quieres llegar con tu vida? ¿En qué estás desgastándote? ¿En qué estás desgastando tu energía? ¿Acaso has pensado en secreto en tu corazón que fuiste hecho para hacer algo importante en la vida? Porque quizás a lo mejor ni siquiera sabes eso, de que fuiste hecho para hacer algo importante en la vida, en tu generación, en el ámbito de familia, trabajo. Fuiste para hacer hecho algo grandioso, pero
de repente no sabemos cómo y estamos con las manos vacías, insatisfechos de las cosas. Entonces, uno de los dilemas, uno de los problemas de la sociedad que se presentan parece ser la falta de significado y la falta de propósito en cada día de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos levantamos y estamos haciendo lo mismo, estamos cayendo en lo mismo y se termina el día y si Dios permite al día siguiente estamos en la misma situación, exactamente lo mismo. Entonces necesitamos nosotros entender pues que hay falta de propósito en cada día de nuestra vida cotidiana, hay falta de visión. Entonces, pero también hay otros que viven en un nivel muy superficial, buscando ciertos logros emocionales que los deja con un sentimiento, pero muchas veces vacío, y hace que continuamente estén buscando al siguiente punto o la siguiente área que los vuelva otra vez como a reactivar, excitar emocionalmente, pero al final de cuentas quedan vacíos. Es como la persona que le gusta tomar, o sea, siempre está buscando dónde satisfacer la ansiedad, su sed, se embriaga y vienen las consecuencias, termina ese lapso, queda vacío, queda una cruda moral, queda deshecho y de repente anda buscando otra vez cómo llenarse y eso crea una adicción. Entonces muchas personas así de repente son muy superficiales y solamente andan buscando algo que los excite, algo que los motive, algo que los mueva, pero de repente eso es pasajero, eso se va, quedan vacíos otra vez y otra vez andan buscando qué. Es por eso que una de las cosas que nos damos cuenta en el ámbito cristiano es de que por eso mucho cristiano anda en iglesia buscando a un predicador, a otro predicador, a una persona que lo motive, un motivacional, a alguien que los inspire, pero se termina el servicio, se termina el sermón y quedan otra vez vacíos. ¿Por qué? Porque quieren eso, sentir esa, digamos, adrenalina, pero no está produciéndose en ellos, sino que lo están procurando en algo o en alguien más. Entonces no tienen una visión para ellos mismos, no tienen un propósito para ellos mismos. ¿Okay? Entonces eso es lo que muchas veces sucede. Entonces en este grupo de personas, ninguno de ellos, de este tipo de personas, se da cuenta que escondido dentro de ellos es donde se encuentra la clave para vivir una vida más realizadora de lo que jamás se han imaginado. Entonces de repente se dan cuenta de que ellos están vacíos y se dan cuenta que tienen que estar yendo a lugares o yendo a buscar a ciertas personalidades para poder sentirse algo o alguien, cuando dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros, existe realmente la razón, existe la clave para vivir una vida más completa, más satisfactoria, para poder realizar cosas que jamás pudiéramos haber imaginado. Preguntemos esto: ¿acaso sabemos nosotros la razón por la cual existimos? ¿Acaso sabes tú la razón por cual existes? Entonces aquí es donde tú y yo necesitamos entender lo que es estar empoderados en la visión, donde es tener una visión personal cada uno. La iglesia es el taller de Dios, la iglesia es la formación, la iglesia es que nos alinea, la iglesia es la que nos mantiene en el camino correcto, es la iglesia, pero la visión, pero el diseño que tienes para tu vida, el plan que Dios elaboró, es tu relación que tú tienes con Él y está dentro de ti. Está dentro de ti, no en el lugar donde vamos, sino dentro de nosotros mismos. Porque el lugar donde nos reunimos, que llamamos iglesia,
tiene su límite de tiempo, se termina el tiempo y se acabó, cada quien nos vamos a nuestra casa, y hay veces que nos vamos con un buen sabor de boca, quizás hubo un buen servicio, pero eso se termina mañana, eso se termina pasado, eso no te dura. Entonces, ¿por qué? Porque no buscamos en el lugar correcto. Mire, Jesucristo lo dijo de esta manera. Jesucristo en el gran día o en el último día de la gran fiesta, si usted recuerda, Jesucristo se levantó, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es de su interior que van a correr los ríos que van a refrescar, que van a mantenerlo en el fluir, en la frescura, en la motivación, pero es de dentro de ellos. Y dice, esto dijo del Espíritu que habría de venir en aquellos que creyesen en Él. Entonces te das cuenta que es en nosotros mismos. Tenemos que empoderarnos de una visión nosotros mismos. Entonces esto se vuelve tan importante. Ahora, si nosotros recordamos la escritura de Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 4 al verso 7, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces es muy importante, ¿okay?, que el Señor dice: hay un potencial dentro de ti, hay algo que fue diseñado, que fue planificado desde la eternidad, antes de que naciese ya estaba predicho, y que está dentro de ti, está dentro de ti. Y dice, lo que está dentro de ti es profeta a las naciones, está dentro de ti. Entonces, cuando habla la palabra profeta, es muy interesante, porque esta palabra profeta, de la palabra del hebreo, es la palabra nabí. La palabra nabí, que significa profeta, o generalmente significa hombre inspirado. O sea, Dios le estaba diciendo, tú, dentro de ti hay una inspiración divina, dentro de ti hay una inspiración divina. A esto también se le conoce como profecía o ser profeta. Entonces, los verdaderos profetas eran portadores del Dios verdadero, y es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías: dentro de ti está puesto esta visión, este diseño divino, en el cual tú eres un hombre de revelación. Tú eres una persona que vas a ser un portador de mi voz, de mi palabra, y esto va a ser, dice, para las naciones. Entonces, él podría estar ocupado en 1000 cosas, él pudiera estar desgastándose en 1000 cosas, él pudiera estar tratando de hacerse rico, él pudiera estar tratando de generar un buen negocio, pero mientras él no cumpliera el plan divino, la visión, no se empoderara de la visión que Dios tenía para él, él siempre se iba a sentir insatisfecho, él siempre se iba a sentir de alguna manera inútil en la vida, ¿sí? Entonces muchas personas, aunque lo tienen todo, hay una inutilidad, porque solamente va a llenar la vida del hombre la visión, el diseño divino que Dios estableció para la persona, y está dentro de la persona. No está en buscar a un pastor, un evangelista, en buscar a una buena iglesia. No, está dentro de cada uno de nosotros, y eso es lo que es empoderarse de una visión. Eso es lo que es visión. Entonces el Señor, ¿okay?, dice que nos forma cada uno de nosotros, nos forma, y Dios que nos forma sabe para qué servicio y propósito particular nos concibió. Eso es algo muy, muy poderoso, porque es lo que le está revelando a Jeremías,
que Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo, el que fue el que nos diseñó. Él es el que sabe el color de pelo, el color de ojos, Él sabe nuestro color de piel, Él sabe absolutamente todo desde el vientre de nuestra madre, cómo nosotros vamos a ser formados. Por lo tanto, dentro de nosotros introduce un diseño divino, un plan divino, y eso es la visión para nuestras vidas, el propósito para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos nosotros que empoderarnos de eso. Entonces eso es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Entonces el Señor que nos formó sabe para qué servicio y propósito particular nos concibió. Sin embargo, a menos que nos santifiquemos, o sea, que busquemos esa relación con Dios, a menos que nos empoderemos de esa visión a través de la llenura, la búsqueda del Espíritu Santo, que en nuestras vidas, que nos regenere de nuevo, nos transforme de nuevo, no tomar una religión diferente, sino el haber regenerado todo nuestro ser de nuevo, no seremos aptos para el servicio en la tierra ni para el cielo, ¿okay? Ni para eso. Entonces tiene que haber una búsqueda de la presencia de Dios, tiene que haber una entrega total de nuestras vidas a Él, santificar a Dios en nuestras vidas, buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos regenere. ¿Por qué? Porque llegamos muy confundidos a la iglesia y aún todavía mucha gente permanece, después de tanto tiempo, sigue permaneciendo confundida dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando culturas, costumbres, pensamientos, ¿sí? Que la crianza de nuestros padres, la formación de la sociedad que nos dio, la formación de la escuela, el nivel social, los amigos con que nos juntamos, pues se va acumulando en nosotros un programa. Y llegamos nosotros a la iglesia con ese tipo de programas, y ese tipo de programas demasiadas veces, por no decir todo, estorba para que Dios haga algo en nosotros. Por eso es que la Escritura dice que cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Aun cuando Nicodemo era maestro de la ley, le dijo: te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y aún el apóstol Pablo todavía no lo explica. Dice: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber una regeneración. El Espíritu Santo tiene que regenerar nuestro pensamiento, tiene que regenerar nuestro espíritu, tiene que regenerar nuestras costumbres, nuestro hábito. El Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo. Entonces la búsqueda de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a regenerar de tal manera que vamos a ir nosotros mirando que hay un diseño divino, que hay una visión poderosa dentro de nosotros mismos, en lo cual el Señor nos hizo que fuéramos concebidos para ello. El Señor es lo que le está tratando de explicar a Jeremías, porque en el verso 5 le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Y escuche bien, dice antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces el Señor dice: yo ya te conocí desde antes. O sea, tu vida no es una sorpresa para mí, le está diciendo Dios. Tu existencia no es una sorpresa para mí. ¿Por qué? Porque Dios fue el que provocó su existencia. Lo mismo es en nosotros. Nosotros no somos nacidos por casualidad, ni fue un accidente de que nosotros hayamos nacido y que estemos ahorita sobre la faz de la tierra. No, el Señor ya tenía todo programado. Entonces le dice a Jeremías: yo ya te conocí desde antes, yo ya sé quién eres. Yo ya sé lo que tú eres en mí, lo que hay metido dentro de ti, porque yo ya te conocí así. Entonces, la palabra conocer que se utiliza aquí es la palabra yada. Esta palabra tiene su raíz, primeramente es conocer, es asegurar al ver, es reconocimiento para instrucción y designación.
O sea, el Señor está diciendo, yo ya te conocí, ¿ok? Yo ya te conocí, o sea, yo ya te aseguré para que tú fluyeras en algo. Yo ya te aseguré para que tú cumplieras un propósito. Yo ya te aseguré para que tú tuvieras una labor en la existencia en el mundo, ¿ok? Yo ya te reconocí, yo ya te instruí, yo ya te asigné a una labor específica. Esto es lo que Dios le está diciendo a Jeremías, y es la misma palabra también para nosotros. Nosotros no somos, nuestra vida no es una sorpresa para Dios. Él ya nos conoce. Cuando digo ya nos conoce, quiere decir que Él ya nos asignó. Dios ya nos asignó, ya nos instruyó, ya nos aseguró, ya nos miró nosotros funcionando en una área. Que esa es la visión, y eso es lo que estamos tratando para empoderarnos de esa visión. Ahora, Dios tenía un propósito para Jeremías y lo puso en una visión dentro de Jeremías. Entonces, escúchelo bien, otra vez. Dios tenía un propósito para Jeremías y puso la visión dentro de Jeremías. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, sí, Dios tiene un propósito, pero el propósito lo estamos buscando por un montón de lados. El propósito lo estamos buscando en lo que diga un predicador, el propósito lo estamos buscando en estar en una iglesia a que nos guste, el propósito lo andamos buscando en que ore alguien por nosotros, el propósito lo andamos buscando estudiando libros. No. El propósito debemos de entender que ya está hecho por Dios. Él ya tiene el propósito. ¿Y dónde está ese propósito? Está dentro de cada uno de nosotros. Tu propósito está dentro de ti. Tu propósito está metido dentro de ti, en tu espíritu. Ahí está, y el Espíritu Santo lo va a activar. El Espíritu Santo va a darte sueños, va a darte revelación. El Espíritu Santo va a empezarte a abrir tu entendimiento. El Espíritu Santo te va a hacer oír la voz de Dios. El Espíritu Santo te va a inquietar. El Espíritu Santo te va a inquietar a una labor específica, ¿sí? Una labor particular. No copiar lo que otros hacen, sino un plan y un área específica y particular. ¿Okay? Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Entonces es lo que Dios está tratando de decirle a Jeremías. Así que en realidad entonces el Señor no llama a Jeremías para invitarlo a ejercer la misión profética. O sea, Dios no estaba diciendo, te invito, Jeremías, a que vengas a ser mi profeta, mi portavoz. Te invito para que tú seas el hombre de la revelación. Te invito a que tú lo seas. No, Dios no lo invitó. Dios le confirma lo que Él ya puso dentro de Él. Entonces Dios no te está invitando ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Dios no te está invitando a que tú seas participante de simplemente de un ministerio, o que seas participante de algún don. No, el Señor solamente viene y te confirma y te dice lo que Él ya puso dentro de ti. Porque muchas veces estamos esperando eso. Es que Dios me tiene que confirmar. ¿Qué te tiene que confirmar cuando Él ya lo hizo? No te tiene que confirmar nada. No te tiene que confirmar. Dios solamente te dice lo que tú y yo tenemos que hacer. Te dice lo que Él ya depositó dentro de ti. Y es lo que le está diciendo a Jeremías. No le está invitando, así que esta es la realidad para él. No lo llama a Jeremías para invitarlo a ejercer una misión profética. Le informa más bien que Él le ha dado la vida con la expresa finalidad de hacer de él un profeta. Entonces Dios viene y te informa de una manera concreta a lo que Él te ha llamado. Entonces a eso viene Dios a tu vida. Entonces no andemos buscando el propósito por un sinfín de lugares o personalidades. No andemos buscando un propósito en una buena iglesia porque me gusta, porque me agrada, o en la personalidad de algún hombre, de algún predicador. No, tu propósito ya está definido por Dios. Y Dios solamente viene a incomodarte, a decirte, a expresar la finalidad de tu vida, de tu existencia. A eso viene Dios a decirte.
Otra cosa es de que andemos buscando cosas a nuestro parecer, porque cada uno de nosotros no escogimos. Jeremías no escogió serlo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que tenemos que escoger. No, es que a mí me gustaría hacer esto. No, es que a mí me gustaría hacer esto. Es que a mí me gusta más este ministerio. Es que a mí me gustaría este talento, este don. Es que a mí me gustaría que Dios me utilizara de esta manera. Mira, nosotros nos podemos llenar nuestros gustos de muchas cosas, pero al final de cuentas vamos a tener que darle cuentas a Dios de lo que Él ya depositó en nosotros. Y nosotros no escogimos, Dios nos escogió a nosotros. Entonces, el verso 7 de este texto que estamos estudiando, este verso 7 le dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, el Señor le dice: yo no vengo a preguntarte. O sea, le dice: yo no vengo a preguntarte si puedes o si quieres. Yo no vengo a preguntarte si eres capaz o tienes el estudio correcto, el conocimiento y la experiencia. Yo vengo a decirte lo que yo diseñé y puse dentro de ti, a lo cual te hice que te concibieran y a lo cual yo te formé y te conocí de esta manera. Y entonces, por eso es que el Señor le contesta de esa manera: no digas soy un niño. O sea, yo no vine a preguntarte eso. Porque dice: porque a todo lo que te envíe irás tú. O sea, yo solamente vine a decirte lo que tienes que hacer, y irás todo lo que te mande. Entonces, ese es algo que nosotros necesitamos entender como hombres y mujeres de Dios, que para empoderarnos de la visión, empodérate de una visión que está en ti, que Dios ya puso dentro de ti. ¿Ok? Eso es lo que es la visión, que podamos entender qué es visión. Quiero ir cerrando, okay, quiero ir cerrando este pequeño, ¿cómo podríamos decir?, tema de reflexión o este devocional que comparto con ustedes. Y quiero mirar el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 17. Mire, escuche bien esta escritura, búsquela ahí en su casa. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis, y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo él se empoderó de una visión, pero esta visión estaba dentro de él, fue revelada. Dios, a través del Señor Jesucristo, cuando lo confronta en el camino en Damasco, o sea, el Señor solamente le confirma lo que Dios ya había escogido en él y le revela lo que Dios ya escogió. El apóstol Pablo no tomó su llamado, su ministerio de hombre alguno. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos comprender, de empoderarnos de una visión divina, no una visión que nos pudiera dar una iglesia o un predicador, sino una visión divina. ¿Okay? Ya dije un poco qué es solamente una iglesia, ¿okay? Pero la visión, lo que Dios tiene para tu vida, o sea, él ya fue diseñado desde la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, el verso 15, pero cuando agradó a Dios, o sea, Dios llegó en un momento en mi vida, un momento que no era apropiado para mí ni para nadie, era un momento crucial de desvío, de desenfreno, de odio, de resentimiento. Fíjese todo lo que él estaba haciendo.
pero dice que a Dios le agradó llegar en ese tiempo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pone en nosotros, el diseño, la visión que Él coloca dentro de nosotros mismos, no es porque nosotros nos lo hayamos ganado, no es porque nosotros seamos las personas perfectas o que seamos mejores que otros, no, sino todo ha sido por la gracia de Dios. En su gracia el Señor hace otra vez surgir aquello que se había perdido. Se había perdido tu llamado, se había perdido tu propósito, se había perdido la razón por qué naciste, se había perdido la dirección de tu vida que involucra a toda tu familia, que involucra a todos los conocidos. O sea, se había perdido, pero el Señor en su gracia, cuando a Él le plació, dice, cuando a Él le agradó, entonces Dios que te apartó, que nos apartó desde el vientre de nuestras madres por su gracia, porque ya estábamos perdidos, pero por su gracia viene y trae la revelación de su Hijo en mí, dice Pablo, para que yo predicase entre los gentiles. Entonces Él viene de esa manera, ¿ok? Dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a la iglesia principal en Jerusalén o a los apóstoles que eran antes que yo. No, no fue así. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender, que de esa visión divina, y hay que empoderarnos de esa visión, entender qué es y cómo nosotros hay que fluir en ella. Entonces el apóstol Pablo empieza a dar, pues, digamos que un testimonio de él mismo, y dice, más os hago saber, por eso dice, más os hago saber, hermanos, des en cuenta, hermanos, fíjate cómo les dice, que el evangelio que yo anuncio, que es anunciado por mí, no es según los hombres. Entonces quiere decir que hay una, sabemos nosotros lo que es evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Dentro de ti hay una buena nueva. Dentro de mí, dentro de cada creyente hay unas buenas nuevas. Unas buenas nuevas que necesitamos declararlos. Algunos por medio de los dones de sanidad, algunos por medio de dones de profecía, algunos por medio de dones de la predicación, algunos por los dones de la enseñanza, algunos por los dones de discernimiento de espíritu, algunos por los dones de los dones de evangelista. Pero hay buenas nuevas dentro de ti. Hay buenas nuevas, y las buenas nuevas brotan desde la visión, de la visión que Dios puso dentro de ti. De ahí brota el evangelio, las buenas nuevas de tu don, de tu llamado, de tu visión que Dios depositó. Por eso Pablo les dice a ellos, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, no de los hombres. O sea, la palabra de los hombres que él utiliza aquí, la palabra griega, habla como de parte de. O sea, no te estoy hablando de parte de un hombre, no te estoy hablando de parte de alguien que literalmente carne, sangre, huesos, igual que nosotros, sino que es una revelación que brotó dentro de mí por la visión que Dios puso dentro de mí. Pablo expresa el origen de su misión entonces. Entonces Pablo empieza a expresar el origen de su misión, que no es de parte de hombres, ¿ok? Sino de parte de Cristo, o sea, parte de Cristo, parte del Padre, porque Él lo escogió desde el vientre de su madre. Entonces, había un propósito de Dios, ¿ok? Había un propósito de Dios que estaba dentro del apóstol Pablo. Lo mismo es para ti, lo mismo es para mí, que nosotros podamos entender esta verdad. Y luego en el verso 13, dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo era un religioso de hueso colorado. Pablo era un religioso, muy fuerte, era cultivador y guardador de las costumbres de sus padres, de su doctrina, de su religión. Entonces dice que él asolaba la iglesia de Cristo. La palabra asolar, que utiliza la palabra porteo del griego, esta palabra significa destruir, arrastrar o arrasar.
saquear, y se usa de la persecución lanzada por Saulo en su tiempo, Saulo de Tarso, sobre la iglesia de Jerusalén. Entonces, él cuenta su testimonio. Entonces, quiero que usted entienda que todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que va hermano, a alcanzarnos. La gracia de Dios es la que va a venir a nuestras vidas para activar lo que ya Dios puso en nuestras vidas. Dios no espera que tú y yo seamos perfectos para hacerlo. No, Él te habla así como eres. Él te llama así como eres, así como estás. Él te llama y no te invita, para que participes. Él te llama para decirte lo que hay dentro de ti ya y que lo actives. Ahora es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de activarlo, de que surja la transformación por el Espíritu Santo, de que abandonemos nuestra antigua vida y caminemos en la vida nueva en Cristo Jesús, para que la visión, el propósito divino se llegue a cumplir. Entonces Dios quiere comenzar de nuevo en nosotros. Es algo interesante. ¿Quién hubiera pensado entonces? ¿Quién hubiera pensado que Dios ya tenía propósito para Pablo desde antes de haber nacido? ¿Quién lo iba a pensar? Asolaba la iglesia, la destruida, la arrasaba, la saqueaba, la asolaba, la perseguía. ¿Quién iba a pensar que desde antes de haber nacido Pablo, Dios ya lo había escogido? Lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Quién pudiera pensar que así como somos nosotros, o fuimos algunos ya de nosotros, Dios en su misericordia, en su gracia, te levanta, activa el don, la visión que Él ha depositado dentro de ti y seas una persona diferente? O sea, imagina eso de Pablo. Ahora, el verso 15 de esta escritura dice: pero cuando agradó a Dios, o sea, llegó un momento crucial cuando agradó a Dios. Entonces, el día que nosotros recibimos a Cristo, el día que tenemos la oportunidad para ser salvos, el día que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo en Dios, es el día que a Dios le agradó. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice que me apartó desde el vientre de mi madre, esto es algo interesante, porque cuando dice que me apartó desde el vientre de mi madre, es la parte, significa me colocó aparte. Me colocó aparte. Quiere decir que Pablo, yo creo que pudo tener muchos hermanos. Sí, hermanos no cristianos, pues, no hermanos por Jesucristo, no, sino hermanos carnales, literales, físicos. Entonces él tuvo hermanos, hermanas, él tuvo una familia, pero resulta que Dios lo apartó a él, que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros que llegamos a ser cristianos, aunque tengamos muchos hermanos y que tengamos un núcleo familiar que lo componen diferentes hermanos, si es que los tenemos, de repente nos damos cuenta que no todos sirven a Dios, no todos le creen a Dios, no todos funcionan para lo mismo, no todos tenemos el mismo criterio, las mismas convicciones, el mismo responder a Dios, no todos. Pero resulta que es ahí donde Pablo dice: a mí me apartó Dios desde el vientre de mi madre, me seleccionó, me colocó aparte en los propósitos de su amor soberano. Dice, Dios lo hizo. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros que llegamos a los pies de Cristo, fuimos apartados del vientre de nuestra madre para un propósito, para una visión divina, para un diseño divino. Eso es lo que es la visión. Entonces me apartó. La palabra apartar es aforizo, palabra que se utiliza, y significa señalar aparte con límites, separar, apartar. Y también se usa de la acción divina al apartar a ciertos hombres para la obra del evangelio. Entonces me apartó, hubo una selección divina sobre mi vida y me llamó, dice, y me llamó por su gracia. La palabra que él utiliza, me llamó por su gracia, es la palabra kaleo, y esa palabra se usa como un objetivo personal. Me llamó, o sea, un propósito personal. Me llamó
dice, es como llamar a alguien a, es invitar a alguien a o convocar a alguien. Entonces, particularmente del llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. Entonces, ¿acaso sabes la razón por qué existes? Todavía no hemos entendido por qué Dios nos llamó, por qué Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Que no, todavía no alcanzamos a entender lo que Dios depositó dentro de nosotros, el por qué somos salvos. No para adquirir una religión ni para estarnos reuniendo solamente sin un rumbo fijo, no es así. Entonces cuestionemos, preguntemos un poco, ¿acaso sabes la razón por qué existes? ¿Acaso hemos nacido solo para ir a través de ciertos rituales de la vida a buscar un trabajo, casarnos, a comprar casa, si lo logramos, crear a nuestros hijos si los tenemos, jubilarnos y después morir? ¿Para qué? ¿Para qué existimos en la vida? ¿Para qué? Entonces, quiero dejarte aquí, quiero terminar aquí, el tema que estamos estudiando. Y yo quiero que bendiga tu vida. Mi punto es de que podamos ser formados, discipulados, enseñados y sobre todo empoderados en una visión divina, en una visión de Dios. Espero que te haya sido de gran bendición. Recomiéndasela a alguien más. Estoy mandando la dirección de este mismo estudio al Facebook. Lo estoy mandando ahí, para invitarte a suscribirte al canal, porque quizás solamente lo voy a estar haciendo por el canal del YouTube. Entonces, pero estoy mandando la dirección. Entonces yo te invito a que te suscribas al canal, porque posiblemente solamente por ahí voy a empezar a dar este tipo de temas. Entonces yo te animo, espero que te haya ayudado, te haya bendecido. Si en algo puedo contribuir a tu vida, o tienes una pregunta, algo, déjalo en los comentarios, y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y que realmente haya valido la razón por la cual existimos, y sobre todo que Dios haya hecho su voluntad, como dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que no solamente tengamos el nombre de cristianos y vengamos a una iglesia, sino que tengamos una visión, que nos estemos empoderando de una visión, y que no fue ni es por hombres ni a través de hombres, sino fue algo que Dios eligió desde la eternidad para nuestras vidas. Entonces, si Dios permite, mañana continuamos con este tema. Espera el siguiente video. Bendiciones.